empezar entonces con el primer punto, que es el análisis situacional. Normalmente cuando uno ve la bibliografía va a encontrar estas tres categorías: diagnóstico institucional comunitario, contextualización o caracterización, o pueden encontrar otra. En realidad todas hacen referencia a que hay que hacer una descripción general y particular del contexto de producción donde yo voy a trabajar, o de la institución, o de la comunidad, o de lo que fuese, y que va a incluir ese análisis, va a incluir las problemáticas de las instituciones o de las comunidades. Nosotros no utilizamos el concepto de diagnóstico porque en realidad el diagnóstico, como utilizan otros autores, es un paso de un componente que define algo en términos categoriales o en términos, digamos, nosotros como no partimos de categoría, digamos, por decirlo así, psicopatológica, sino que partimos de categorías vinculadas a las problemáticas de las relaciones, problemáticas sociales, problemáticas vinculadas a la salud mental. Es decir, no hemos sacado el tipo de diagnóstico porque eso sería ajustarla a algo que lo podemos clasificar. Y nosotros no estamos un poco más lejos de clasificar y ordenar las cosas, sino de poderlas digamos, develar, es que es otra manera. Bien, las contextualizaciones es una categoría que se usa más en términos territoriales, ponerles límites, de poner cuestiones más vinculadas a otros aspectos que incluye el análisis situacional. En realidad, si uno ve estos dos conceptos, contextualización y caracterización, están acá, son componentes para el análisis, pero no son, digamos, para nosotros, digamos, serían como conceptualizaciones muy acotadas que dejarían de lado cuestiones que nosotros necesitamos. Es decir, que nosotros vamos a necesitar hacer una caracterización, hacer una conceptualización y acá vamos a cambiar esto por análisis. Entonces y queda esta categoría central más grande. Algunas cosas que vamos a aclarar para que... Lo primero que vamos a tener en cuenta nosotros con este ejercicio, que es un simulacro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer como si, digamos que lo que vamos a hacer nosotros es escribir el proyecto, pero no vamos a hacer el proyecto. Es decir, nosotros vamos a escribir todo cómo se va y cómo se debería hacer, cómo se debería informar, cómo se debería evaluar, pero no lo vamos a llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque llevarlo a la práctica significa que ustedes van a tener que intervenir en su proyecto, primero aprobarlo, ejecutarlo, y cada proyecto no demora menos de 1 año o 2 años. Ese es el tiempo mínimo que uno piensa en llevar adelante un proyecto. Entonces esto hace que ustedes respiren en el término de que no es que tengan que salir a la calle y llevarlo, ustedes tienen que escribirlo. Es un ejercicio, pero un ejercicio que está condicionado a su práctica. Es decir, cada uno de ustedes va a pensar un programa de intervención desde su lugar de trabajo, sea cual fuese. Y el que no tenga un lugar de inserción o de trabajo, lo va a inventar. Que es muy fácil de decir, se va a ubicar hipotéticamente en alguna institución, pero que alguna institución que tenga accesibilidad. Por ejemplo, si alguien no trabaja, es decir, no está inserto en un lugar de trabajo, o lleva adelante una práctica, puede ser, por ejemplo, adscripto en la facultad y no es digamos, no es una práctica rentada, no es un trabajo, pero es un trabajo.
pero puede realizar el programa, el proyecto. Pero digo, bueno, yo no tengo ningún lugar. Bueno, imagínese, ¿usted dónde vive? En barrio tal. Bueno, ¿tiene accesibilidad a la escuela? Bien, busca la escuela, o si no, tengo un amigo que es el psicólogo del ambulatorio de tal hospital, o otro colega que es muy amigo y que está en el centro de salud número tal. Nada, alguien que le abra la puerta. Simplemente, ¿por qué? Porque vamos a tener que buscar alguna información para ir llenando todo esto que viene. Todos estos 18 puntos yo los tengo que ir escribiendo y llenándole, poniéndole contenido. Y no es, algunas cosas yo voy a poner el mejor estimado y algunas otras cosas no, yo tengo que poner datos reales. Pero cuando yo estoy institucionalizado es fácil, porque yo ya tengo el acceso a esos datos. Pero cuando no, se pone más difícil. Pero puedo acceder a ir a preguntar esos datos y puedo ir al colegio y decirle, bueno, cuántos maestros hay, cuántos niños hay, bla, bla, y buscar toda la información que puedo estar trabajando ahí. Bien, entonces eso hay que tenerlo claro. Lo otro que tenemos que tener claro, porque cuando yo hago una investigación, ustedes cuando hagan el segundo año y hagan el proyecto de investigación, ustedes hacen las dos cosas. Hacen el proyecto e investigan, presentan los resultados y presentan la tesis. Pero acá no van a presentar resultados. Acá van a presentar solamente el ejercicio. Digo que quede bien. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que es muy importante. Lo primero que se tiene que situar y que les quede muy claro es que ustedes no quieren conocer nada. El proyecto de intervención no es un proyecto de investigación. Yo quiero darle solución a algún problema o a algunos problemas. Lo mío es netamente operativo. Yo voy a construir un proyecto para cambiar la realidad. No voy a poner nunca en un objetivo mío conocer. Si yo veo a algún conocer, ya está bochado, no va más. Ese no entendió de qué estamos hablando. Porque yo no quiero conocer nada. El objetivo no es de conocimiento. El objetivo mío es de acción, es transformar algo. Entonces lo primero que tienen que pensar. No, esto no quiere decir que en algún momento yo necesite datos que no tengo en mi proyecto. A ver, si yo digo voy a trabajar con jóvenes, con la población juvenil del barrio XX y no tengo datos sobre los jóvenes que yo quiero trabajar, datos precisos vinculados a cualquier problema, o inclusive datos poblacionales de características sociodemográficas, y no tengo, entonces a lo mejor yo digo, bueno, primer paso de mi trabajo, en algún momento, en algún instrumento yo necesito saber algunas cuestiones determinadas de esta población, entonces yo voy a hacer una encuesta o algo vinculado a esto, ¿está? O, por ejemplo, yo voy a trabajar a nivel comunitario algo que estamos hablando nosotros en términos de los prejuicios vinculados como a la educación sexual y reproductiva, por ejemplo. En el campo social, los prejuicios. Yo cuando digo prejuicio estoy hablando general, pero ¿cuáles son los prejuicios? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer una consulta a los vecinos, una encuesta, un preguntero, algo para ir conociendo realmente cuando yo hablo de las significaciones, de qué significación estoy hablando. Y si yo quiero decir que voy a trabajar sobre los prejuicios, evidentemente tengo que saber de cuáles son para saber qué tengo que modificar. ¿Estamos? Sí, por ahí, ¿Cómo hago el proceso de desnaturalización? por ahí eso puede ser el objetivo de la actividad, pero no el objetivo de la planificación. O sea, el objetivo de una actividad puede ser conocer los prejuicios
pero no va a ser el objetivo de la planificación. Ahora le estamos haciendo medio lío ya cuando sigamos. No, inclusive en el primer momento del análisis situacional, cuando yo estoy trabajando en una comunidad y no tengo algunos datos, yo puedo en ese momento hacer un instrumento para recolectar los datos, pero no es el objetivo mío. Es simplemente para yo darle solidez a mi objetivo para saber qué meta. Es decir, si yo digo voy a trabajar con jóvenes, yo tengo que tener claro el N. Tengo que saber cuántos jóvenes, para saber qué voy a modificar. Y entonces tengo un dato cuantitativo que yo necesito tenerlo para saber si después sirvió o no sirvió mi programa. ¿Estamos? Bien, pero lo vamos a ir viendo ya punto por punto, pero me parece que hay que tener claro esos puntos para que tengamos... Bien, entonces si yo estoy situado en una comunidad, tengo diferentes, lo primero que yo tengo que hacer es este análisis. Analizar es esto, buscar los componentes, las características, las contextualizaciones, las cuestiones vinculadas a esta comunidad. Normalmente tenemos dos tipos de técnicas. Técnicas extensivas son los modelos cuantitativos y las técnicas intensivas son los modelos cualitativos. Esto es lo que decíamos anteriormente. Puedo utilizar alguna encuesta, puedo utilizar cuestionario, la cartografía, el censo. Los censos, ustedes van a decir, yo voy a trabajar, ahí tienen todos los datos, digamos, poblacionales vinculados. Y si no, les digo, en internet, las municipalidades, por ejemplo, acá en Córdoba tiene censos, tiene datos por seccional, por ejemplo, o si uno va a trabajar, es decir, tiene datos que tienen que ver con las características poblacionales, otro tipo. ¿Qué sirven estos datos? Los cuestionarios, las encuestas, por ejemplo, para saber estos datos que yo decía recién, saber cuántos jóvenes están, en qué situación están, qué escolaridad tienen, cuál es el nivel económico, en qué condiciones viven, etcétera, etcétera. Es decir, son datos, pero que tienen que ver, ojo, repito, recuerden que estamos recién en el primer punto, que es el análisis situacional. Es para caracterizar la población. Ya vamos a hacer un ejemplo de esto. El segundo, como decía recién, son cuestiones más vinculadas a las entrevistas, a entender cuestiones más particulares en relación a los procesos, digamos, cómo la gente vive esa situación, de qué manera, cómo son afectados, digamos. Es decir, hay muchas significaciones que, digamos, que tiene que ver con el campo de lo simbólico, que tiene que ver, por ejemplo, cuando se habla del tema de las adicciones, hay, por supuesto que una cosa es cómo se significa y qué valor tiene para la comunidad el hecho de que los jóvenes sean adictos. Es decir, porque todo eso, a ver, pongo un ejemplo. Muchas veces uno está en una comunidad y surge en una conversación, en una reunión, de que el problema es los jóvenes que se drogan en la plaza. Aparecen 2 o 3 madres y entonces no hay una magnitud de saber por qué lo significan como problema, en términos esa, y tampoco hay una situación cuantitativa en referencia a eso. ¿Cuáles son los jóvenes que se drogan en la plaza? ¿Cuánto? Porque normalmente se totaliza todo. El barrio se droga, los jóvenes se drogan. Y a lo mejor son 2 o 3 chicos que se fuman un porro en la plaza y entonces se va generando. Entonces todo este proceso de las entrevistas sirve para ir desconstruyendo las significaciones para entender hacia dónde uno tiene que enfocar. Porque si yo fuese tecnocrático y me guío porque aparece este furor de que se drogan en la plaza, en realidad es un problema, pero ¿para quién es el problema? ¿Está claro? Entonces, digo, estas son las cuestiones. Bueno,
El registro participativo es la metodología etnográfica, es decir, cuando yo voy transitando y ocupando mi territorio, voy tomando nota, y que esa nota cuando yo tomo nota y en el campo de la observación utilizo un registro de doble entrada, uno que es objetivo y otro que es subjetivo, por decirlo así. Uno que yo voy anotando los datos reales, esto es así, hay tantas personas aquí, esta superficie de y después son las apreciaciones que yo voy haciendo en la otra columna en relación a eso. A mí me parece, en un registro no puede aparecer objetivamente, a mí me parece, yo creo, no, en un registro es lo que es cuantitativamente y aparece en el otro. Mi deducción o mi análisis, pero está para cotejar y que tiene que ver con después yo puedo hacer alguna presunción, pero digo que esto tiene que estar claro. Bien, y la observación participante que tiene que ver con esta también característica, es el ser parte y participar cuando yo participo de las actividades vinculadas a la escuela o al barrio, perfectamente voy tomando también un tipo de registro que me permite acumular datos. Bien. Acá vamos a tomar una escuela, que es el ejemplo que nosotros hemos tomado. El análisis situacional institucional. Tenemos ustedes van a tener dos caminos, dos grandes caminos para tomar. Uno que tiene que ver con lo institucional y otro con lo comunitario. Todo eso depende desde dónde ustedes hagan su anclaje. ¿Usted dónde trabaja? Yo trabajo acá en Cerro de las Rosas y en Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Pero qué hace? Yo soy psiquiatra. Sí, ¿pero qué hace? Clínica. Nada más que clínica. Nada más. Estamos complicados. Elegí el peor ejemplo que podía haber buscado. Elegí otro. ¿Vos dónde trabajas? ¿Ya? Después les voy a contar. Dejamos lo difícil para el último. Empecemos por lo más fácil. Yo trabajo para el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Ahí está. La Regional de Educación. Perfecto. Dos programas. El joven usted tiene una institución privada. Pues él tiene una institución pública. Vamos a empezar por lo más fácil. Es una institución en términos más que institución. Bueno, él sí está en institución porque pertenece a un ministerio. El ministerio es una institución. Usted pertenece a una organización. Digamos, hablando técnicamente, él pertenece a una institución que tiene muchas organizaciones. Entonces, él ya tiene su anclaje. Él está ahí, y entonces él va a operar desde ese lugar. ¿Alguien trabaja en alguna comunidad? Ahí está. Cuente, ¿usted dónde trabaja? En Malvinas, Argentina, soy médico y hago APS. Perfecto. Entonces vamos a tomar el caso de él, que es comunitario, y el caso de él, que es institucional. Entonces yo tengo dos caminos. Uno, van a tener que tomar ustedes, que es la institución, la organización a la que pertenecen. ¿Está? Entonces, este trabajo no es escuela, sino se va a llamar... ¿Usted dónde trabaja? Acá en la Facultad de Psicología. Bueno, acá se llama Facultad de Psicología. ¿Usted dónde trabaja? En un centro de salud. Centro de salud. En El interior. Acá también lo vamos a poner como... ¿Es APS? Lo vamos a poner como comunitario. Centro de salud. Se va a llamar. Cada uno de ustedes acá le va a poner su nombre, su institución o organización. ¿Está claro? Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, es esto. Es decir, el contexto geográfico en el cual yo estoy. El joven dice que está en el ministerio. Entonces yo tengo que decir, ¿en qué parte del ministerio estás? La regional número 3. Bueno, entonces él va a estar en la regional número 3 del ministerio, porque era ahí donde trabaja. Abarca 2 departamentos provinciales. Claro, pero ese es el área de cobertura. Pero su lugar tiene un lugar físico.
Entonces usted, la regional número 3 pertenece al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, bla, 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 y que está, tiene varias regionales. Yo estoy en la, él va a decir, tiene 5 regionales, yo estoy en la número 3, la número 3 está ubicada acá. Y entonces va a decir dónde está ubicada, cuál es su contexto, bla. En este caso, las instituciones, por ejemplo, él le va a hacer hincapié en el área de incumbencia, es decir, cuál es el área de incumbencia de la regional sobre la que él va a trabajar, porque a lo mejor su trabajo de él, que territorialmente, ¿qué dimensión tiene? Territorialmente trabajo con un programa con 45 instituciones, con 45 escuelas de diferentes niveles, inicial, primario y especial. Pero territorialmente... Y la regional... En la ciudad de Rafaela, eso. Y en algunas localidades... Suponga que va a tomar Rafaela. Suponga que él justo va a tomar un problema de una escuela en Rafaela. ¿Está? Entonces, él tiene que ir achicando hasta terminar en Rafaela y a terminar en la escuela y decir, y ahí empieza a trabajar en la escuela, que sería esta. Y entonces en la escuela, él empieza a buscar toda la información de la escuela. Empieza en términos generales y termina en términos particulares. En este caso, entonces él tiene que buscar ahí. Y ahí tiene que hacer ¿qué tipo de, digamos, tiene que ver la ubicación, análisis institucional, nivel del organigrama, la escuela, la estructura, la funcionalidad, plantel docente, cantidad de alumnos, etcétera. Todo esto son datos que uno tiene que ir poniendo. Y los datos sociodemográficos de la población. Acá cuando hablamos de datos sociodemográficos de la población, esto pertenece a los dos campos. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que nosotros vamos a ver es que este programa de intervención, sea donde sea en Argüello, en Rafaela o donde es el suyo, en Malvinas, siempre está pensado de trabajar, y ese es el esfuerzo que tienen que hacer, es las instituciones y es cómo incluimos la comunidad siempre y cuando, ojo, el problema se pueda vincular a esto. Digamos, por ejemplo, si el ejemplo nuestro de que trabajamos de la escuela está vinculada a la problemática, digamos, uno de los problemas es la dificultad que tienen los maestros y los padres vinculada a la educación sexual, por ejemplo, en algunas escuelas. Es decir, hay por parte resistencia y dificultades por parte de los maestros y de los padres a la educación, como uno de los problemas que tomamos para el ejemplo. Entonces nosotros tenemos que no solamente pensamos que es un problema vinculado única y exclusivamente a la institución, sino que también a la comunidad, porque, digamos, cuando hablamos de los familiares, por más que estén por fuera, están los hijos institucionalizados, pero la idea es pensarlo abierto a la comunidad. Es decir, que podemos pensar actividades que incluyan a los padres que no han manifestado problemas y que sabemos que a lo mejor los tienen. Es decir, abrir la ventana o la puerta para que aquellos que de alguna manera se identifican con este problema puedan venir. Por ejemplo, si yo trabajo con violencia doméstica, seguramente que tengo registrado algunos casos, pero sé que hay muchos otros que no están registrados y que yo puedo abrir alguna puertita para que cuando aparezca esto se puedan sumar. Entonces, digo, es lo mismo que una cosa es el registro, lo manifiesto, y otra cosa es saber cómo es un problema, que por eso es importante trabajar con la comunidad y poder, como decimos al principio, darle una magnitud en términos de significación de cuáles problemas son y de qué manera son. Bien, entonces cuando yo estoy trabajando en la escuela, también como la escuela tiene un área, él tiene de su trabajo un área, y la escuela también tiene un área de incumbencia, es decir, tiene un área, sí, casi todos lugares, digamos, relativa. Entonces yo tengo que trabajar
para también caracterizar qué tipo de población va a esa escuela. Los datos que yo estoy buscando son el perfil epidemiológico. Yo trabajando en la comunidad y el joven que está trabajando en el centro de salud, para él es clave en la comunidad. ¿Cuál es el? Bueno, ustedes tuvieron el mes pasado, ¿saben lo que es un perfil epidemiológico? No digan que no, porque deberían saberlo. Bien, determinar cuáles son las problemáticas, las enfermedades prevalentes, qué características tienen, cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia. Todo ese tipo de cosas son cosas que ustedes deberían tenerlo acá en este punto, que es el trabajar. En este caso, el joven tiene dos accesos. Una es el propio centro de salud, que debe tener algún tipo de registro, pero a su vez la municipalidad también tiene que tener un registro general, y el nivel de Córdoba también tiene un registro. Y ahí ustedes saben que hay problemáticas que son de registro obligatoria en el campo de la salud. Así que ahí se puede elaborar. ¿Se lee ahí? Sí. Otro dato que hay que tener en cuenta son estos: las organizaciones del sector salud en el área geográfica, intervenir del sector público y privado. Es decir, cuando ustedes trabajan, y por ejemplo van a trabajar, si el criterio de trabajo nuestro de pensar las intervenciones es intersectorial, interdisciplinario, y cuando digo intersectorial también estoy pensando de cómo vinculo, siempre y cuando sea pertinente y sea adecuado, a algunas instituciones en el proyecto. Estos son los pequeños desafíos que estamos que tiene que ver pensando lo estratégico y lo complejo. Normalmente se piensa resolver el problema desde un solo lugar, pensando que la institución, nosotros pensamos que las instituciones siempre tienen, las organizaciones, un anclaje en lo social y en lo político. Entonces, no puedo solucionarlo solamente desde ese lugar, sino que tengo que solucionarlo con esa comunidad. Esa es la idea, o por lo menos realizar algunos aportes. Bien, entonces es muy importante hacer esto. Normalmente en algunos van a encontrar algunos criterios que se llaman análisis de redes, análisis organizacionales comunitarios. El análisis de redes es la caracterización e identificación de los distintos tipos de instituciones y organizaciones que están en el área de trabajo que yo voy a estar, y la voy categorizando, digamos, voy identificando qué tipo de organización es y qué tipo de relación se establece con la institución, por ejemplo, o se establecería o está. Después el análisis de redes o el análisis de las organizaciones con respecto a mi programa, cuando veamos más adelante, pensemos la definición de los actores sociales y la participación de estos. Nosotros los actores sociales puede ser una organización, entonces yo tengo que definir qué cosa esta organización le puede brindar o no al programa. No es que porque sea una organización tiene que estar en el programa mío, tiene que haber cierto grado de pertinencia, es decir, que esa organización de alguna manera participe en el programa. La participación implica que participe en los 4 puntos del proceso o en alguno. Es decir, algunas instituciones pueden participar en delimitar el problema, otras pueden participar en las acciones, otras pueden participar en la evaluación o participar en todas las etapas del proceso, a todos los actores sociales que van a estar involucrados en esto. Entonces yo, cuando hago la caracterización, hago el análisis de redes, bueno, hay toda una técnica, el que quiera buscarla, busca la técnica análisis de redes y empieza a ponerle rayas de distintos colores, distintas magnitudes para mostrar el grado de comunicación o de servicio, intercambiar servicios entre mi institución y la otra institución. Y a su vez cómo entre sí las otras instituciones se vinculan. Bien. Después tenemos las organizaciones sociales, organizaciones productivas, fábricas, configuración gráfica de las redes, listado de los problemas detectados. Bien, cuando vamos a situarnos en la escuela, supongo que yo estoy trabajando en la escuela
Y el problema que nosotros hemos identificado en la escuela era ese, el que le acabo de mencionar, ciertas dificultades por parte de los docentes y los maestros en trabajar con la educación sexual. Bien, ¿de dónde surge este problema? En este caso, digo, ¿cómo yo identifico? Cuando yo hago un análisis, yo estoy en la comunidad como estoy con el joven y estoy trabajando con la comunidad. Él está en contacto, tiene reuniones, se junta, puede participar de algunas asambleas, por ahí lo invitan a participar de algún curso, de alguna... Sí, hay un contacto en la comunidad de alguna manera y tiene una estrategia que no es solamente asistencial, sino una estrategia preventiva y de comunicacional, o digamos con las comunidades normalmente tienen esto que es la inserción, es decir, están... El salir del consultorio. Exactamente, entonces hace que tenga digamos, muchas veces salen reuniones, aparecen, cuando yo estoy trabajando en la comunidad voy identificando algunas dificultades y después eso por un lado, y por otro lado vienen las demandas. El señor está ahí y no solamente viene la demanda de alguien que está preocupado o está sufriendo algún malestar, sino vienen demandas, se escuchan de todo. Entonces, esa demanda y se van duplicando, se van triplicando y ve que hay una demanda que es común, entonces el joven dice, bueno, veo que hay un problema acá, entonces voy a tratar de juntarme, y se junta con el párrafo, y se junta con el presidente del club, y entonces empieza a pensar de que, bueno, sí, yo también escuché esto, y entonces empieza a... Digo, si uno se supone idealmente en una asamblea comunitaria, imaginariamente, que en algunos momentos existían y en cualquier momento pueden volver a existir, digo, gente que se junta, ya sea para un ropero comunitario, la gente que se junta alrededor de las casas que ofrecen, ¿cómo es? El desayuno, la comida, los merenderos, los roperos comunitarios, donde socialmente la gente además tiene digamos, una vocación social, además de las necesidades. Y son lugares donde también circula todo. Circulan los problemas, no solamente en el orden de la economía, sino los sociales, los problemas hasta vinculares, etc. Si uno idealmente estuviera en esos lugares o participaría, entonces sería muy fácil porque, bueno, aparecen las demandas explícitas a nivel comunitario, pero si uno empieza a indagar y a trabajar con las organizaciones, empieza a detectar. Cuando hace el análisis con la gente, con la población, con las instituciones sobre los problemas, va a llegar a este punto que va a tener un listado de problemas detectados. Cuando yo estoy en la comunidad no hay un problema, hay un montón de problemas. Y seguro que en el campo de la educación también hay un montón de problemas. ¿Está claro? Entonces cuando yo termino el punto 2, que es el análisis situacional, uno dice, hipotéticamente o efectivamente, a partir del análisis desarrollado, situacional, de la comunidad o de la institución, tal, hemos detectado esta cantidad de problemas. ¿Está? Y entonces hace el listado, lo escribe. Primer problema, segundo problema, sin ponerle orden jerárquico, nada. El listado en bruto, de todo, de las demandas, de las cosas que han sido, uno las escribe. Bien, y ahí termina nuestro primer punto.